Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y primero de todo, antes de dar comienzos, tenemos que recordar las presentaciones, porque en el día de ayer, en la tarde de ayer, se hizo oficial dos presentaciones más. Cada vez tenemos más cerca la temporada 2024 y después de que Ferrari anunciase oficialmente su fecha de presentación para la próxima temporada, que como ya os comentamos es el 13 de febrero, ahora lo han hecho Williams y Sauber. La de Sauber ya lo sabíamos, pero lo han hecho oficial ellos mismos y coinciden en fecha con la de Williams, ambos siendo el lunes 5 de febrero. Por ahora, tanto la de Williams como la de Sauber, o como quiera que se llame Sauber para la próxima temporada, serán el mismo día y son la primera que tenemos hasta la fecha. También os recordamos que el 14 de febrero, teóricamente día de San Valentín, Ferrari ya comunicó que hay otros equipos que lo van a presentar ese día. Esperemos que como máximo sean dos. Pero ese es el motivo por el que la escudería no lo presenta ese día, porque ya es el día que más o menos estaba siendo casi habitual en los últimos años, pero ese es el motivo por el que lo han adelantado al 13, únicamente por no haber más ese 14 de febrero. Como os digo, esperemos que ese 14 solo sean dos, porque ya el 5 de febrero tendremos dos. Y a mí me gusta que estén separadas, a mí me gusta que tengamos un día entero para poder hablar de ese coche, cosas que se hayan podido ver, porque ya veremos alguna cosilla o sí declaraciones de los propios equipos. Pero bueno, por este 5 de febrero será intenso con esa presentación de Williams y de Alfa Romeo, que por ahora todavía, por supuesto, no hay ni hora ni nada, pero seguro que intentan separarse entre sí a lo largo de la tarde. Más allá de ahí, vamos a pasar de tema. Ahora sí os tenemos que hablar con relación al equipo Aston Martin unas palabras bastante interesantes que ha dado Mike Krack, y es que el equipo Aston Martin ha publicado un vídeo en sus redes sociales, más concretamente en YouTube, donde habla Mike Krack de muchos aspectos que le van preguntando aficionados, y uno de ellos le pregunta al respecto sobre el coche de la próxima temporada, por lo que Mike Krack ha hablado acerca de ese AMR 24 y sobre todo en lo que se centra es en decir que evolucionará en todas las áreas. Además, la frase que recogen todos los medios como titular es que va a ser el hermano pequeño del AMR23. Va a seguir esa evolución del AMR23, como ya por supuesto podíamos saber, es el mismo concepto y eso es lo que llega a comentar. Además, a lo largo del vídeo dice que sí que esperan una mejoría bastante grande, como han estado comentando desde el equipo Aston Martin durante estas últimas semanas. Que ahora estamos en ese periodo en el que todo el mundo va a hablar maravillas de su coche, por supuesto, pero veremos qué es lo que desarrolla el equipo Aston Martin para la próxima temporada. Por lo menos es lo que dice, ¿no? Que evolucionará en todas las áreas, que sería lo lógico. Yo ya os he comentado que mi opinión es que deberían de casi coger el concepto que había a principios de año, no la evolución que fueron llevando errónea hasta finales de temporada, pero veremos si eso se acaba cumpliendo o no con lo que os comento, sobre todo porque aquel coche tenía una serie de fortalezas que todos conocíamos y que hoy en día pues se han perdido muchas de ellas, como es una mejor gestión de neumáticos, sobre todo un mejor ritmo de carrera. Eso se acabó perdiendo, por eso era mi opinión de que debían de empezar por el coche de principios de año en lugar de por el del final, pero veremos al final si eso es lo que acaban teniendo lugar para ese AMR24. Además de esto, he hablado acerca de algo más interesante, acerca de la próxima temporada, de cómo quieren confeccionar un poco el coche para el próximo año, así que ahora os lo ponemos, pero antes de ellos tenemos que poner el vídeo para que escuchéis sus propias declaraciones. What happens to the AMR 23 once the season is over? And can you give any clues about how next year's car will be different? The AMR 23, we have not so many of them. We only have a couple and keep running them in the heritage program. And next year's car will be like the younger brother of the AMR 23. It will evolve in all areas. En el principio del vídeo hablaba al respecto sobre qué se hace con un coche una vez que acaba la temporada, porque qué es lo que utilizan, que si lo destruyen o algo más o menos, casi es lo que le preguntaba. Y eso es lo que estaba respondiendo, pero además de todo esto, a lo largo del vídeo que tenemos de Mike Krack hablando acerca del próximo monoplaza, de la MR24, Krack ha hablado al respecto sobre el próximo coche y lo que quieren conseguir, que es al final hacer un coche que sea mucho más potente,
diferente. Ya hemos visto declaraciones de Tom McCulloch diciendo que quieren que sea un coche capaz de subir al podio en todas las carreras, refiriéndose sobre todo a no el hecho de subirse todos los grandes premios, sino a que en todos los circuitos sean competitivos, no como lo era este AMR23. Esos son los intentos que están queriendo tener. Los datos no están siendo malos del simulador, luego veremos aplicados por supuesto a pista qué tal funcionan, y sobre todo lo que comenta Mike Krack, el objetivo que se marcan para la próxima temporada es conseguir una victoria. Este año hubo posibilidades, sobre todo ya os hemos comentado que Mónaco fue siempre la que tuvieron más cerca, pero Krack habla de varias carreras más donde pudieron, mencionando Canadá o Zandvoort entre otras, y además sobre todo Mike Krack dice que en 2023 estuvieron cerca, pero siempre hubo un piloto holandés, que no sé si os suena, que les quitó esa posibilidad, pero claro, para el próximo año ese es su objetivo. Realmente en 2023 la mala suerte es la vez que más vulnerables ha estado Red Bull ha sido también cuando Aston Martin estaba peor. Quiero decir, a principios de año Red Bull era intratable, era imposible y aún así se quedaron cerca, sobre todo de Mónaco, que no estuvo lejos ahí, pero ese Red Bull sacaba como 5 décimas por vuelta a los pilotos en ritmo de carrera, si no más, y 5 décimas por vuelta dejándose, casi que podía haber sido un segundo, y en ritmo de clasificación también seguía intratable en esos aspectos. Sí que Mónaco estuvo cerca a Alonso, incluso Azerbaiyán lo supera Leclerc, pero más allá de ahí siempre estuvo intratable. A final de temporada el Red Bull sí que se acercaron un poco más, tampoco nada extremo, ya lo sabemos, solo perdieron una victoria que fue en Singapur, pero sí que el hecho de no seguir desarrollando el coche hizo que al final estuviesen un poco más cerca. La lástima es que eso llegase a final de temporada, porque si hubiera llegado a principios de año, creo que ese Aston Martin fue bastante competitivo, ya no hablemos por Mónaco, pero otras carreras quizá podrían haberles dado caza. Las que él incluso comenta, Canadá, Canadá se queda bastante cerca, fue la carrera hasta un pelín más adelante, creo que es Qatar al final, sin contar Singapur, quiero decir, creo que es Qatar la carrera que un rival, no Red Bull, se queda más cerca de Verstappen, porque Norris quedó bastante cerca, pero más allá de ese gran premio, hasta las primeras carreras, Canadá era la carrera donde más cerca se había quedado alguien no Red Bull a Max, que se quedó como unos 9 segundos después de toda la carrera. Quiero decir que hubo opciones ahí, pero ese Red Bull era intratable. Para el próximo año ese es el objetivo, sí que conseguir esa 33, el propio equipo lo ha hablado en muchas ocasiones que quieren conseguir esa 33 con todo lo que se formó, que yo que sé, esto recuerdo que lo dijo Mike Krack a los micrófonos de DAZN de Fórmula 1 en una entrevista que le hicieron, que dijo que hasta sus hijas le preguntaban que cuándo iba a llegar la 33, que querían ver a Fernando ganar. Quiero decir que en Aston Martin tienen mucha presión exactamente por eso. Ellos quieren la victoria, por supuesto, les daría igual si las consigue Stroll, pero tienen mucha presión por todo lo que se ha montado alrededor de Fernando Alonso y ese es el objetivo el próximo año con este AMR24 evolucionado en todas las áreas. Veremos si se acaba consiguiendo, si se acaba cumpliendo. Las palabras que decía Krack en el resto del vídeo también, que son interesantes y donde sacamos todo esto, es lo siguiente: intentaremos todo para ganar una carrera en 2024. Ya estuvimos cerca este año en Mónaco, en Montreal, en Zandvoort, pero desafortunadamente no lo conseguimos. Siempre hubo un tipo holandés que era más rápido. Mantenemos el sueño despierto y apretaremos muy duro para ganar una, y esperamos no decepcionaros, refiriéndose aquí a los fans. Hacia el final de la temporada utilizamos algunas carreras esencialmente como sesiones de prueba en muchos sentidos. Sentimos que era necesario para entender el coche y entender lo que queremos hacer para la temporada 2024, que acerca de esto último ya desde el equipo nos lo han dicho en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de las pruebas que realizaron, y lo vimos claramente, sobre todo Estados Unidos y México. Además de todo esto, antes de finalizar también y antes de pasaros a unos elogios que hay a Fernando Alonso y cerramos con este parte del vídeo, también os tenemos que recordar las palabras que ha dado Tom McCulloch. Le han hecho una entrevista en The New York Times y ha hablado acerca de ese 2024, coincidiendo un poco con las palabras de Krack, pero más específicamente con las palabras de Dan Fallows, director técnico, que hace 2 vídeos os trajimos sus palabras, que también dio a The New York Times, en las cuales los dos dicen prácticamente la misma frase, y es que todavía hay oportunidades para 2024 de dar un gran salto. Ya os hemos comentado aquí, incluso el propio Tom McCulloch lo dijo, que el mismo salto que se dio de 2022 a 2023 es imposible, sobre todo porque de 2022 siempre ese salto se compara con el principios de año, que se dio como casi 3 segundos, pero eso fue desde ese principios de temporada. Realmente desde final de año, aún así se da un salto inmenso, pero desde final de año no son 3 segundos, creo que fue como un segundo y medio aproximadamente que se dio, y es espectacular lo que se logró hacer en ese 2023, pero siempre han dicho que para 2024
salto. No debería de ser tan posible un salto de esas magnitudes, porque si lo das estás por delante de Red Bull incluso. Así que obviamente dan por hecho que ese salto no lo van a poder dar, pero sí cree que hay oportunidades de dar un salto importante hacia adelante para acercarse más a Red Bull, para volver a estar peleando. Eso lo han dicho en muchas ocasiones, lo empiezan ahora a transmitir ese mensaje. Veremos, de Aston Martin no ha habido mucha cosa en este mes de diciembre, se acerca ya enero, se acercan ya esas presentaciones como os hemos tratado al principio del vídeo. Veremos si va saliendo esa información desde dentro del equipo Aston Martin y si es eso lo que nos quieren transmitir. ¿Todos nos van a vender la moto? Por supuesto que sí, pero una cosa es que te vendan la moto de no, pues creemos que lo vamos a hacer bien, y otra cosa es los datos que vayan ya saliendo. Cuando sepamos eso, por ahora parece que las sensaciones de las simulaciones que están teniendo son positivas. Cuando salgan esos datos correctamente, os los traeremos, por supuesto. Esas eran las palabras de Tom McCulloch, y además de todo esto, os tenemos que traer dos elogios que ha habido por parte de Alonso y cerramos en este sentido. Porque luego hay otras noticias, pero cerramos con Aston Martin. El primero de ellos ha sido el campeón de este año de la Fórmula 2, que también es piloto en la escudería Sauber, piloto de la Academia de Sauber, Theo Pourchaire. Theo Pourchaire, el piloto francés, que bueno, ha sido bastante criticado en general este año en Fórmula 2, no me voy a meter en todo ese tema, pero sí que nos vamos a meter en que le han hecho una entrevista, los del podcast de Pit Stops, y ha hablado acerca de una inspiración que ha tenido a lo largo de su carrera, que ha sido Fernando Alonso. El piloto asturiano le ha servido muy bien para inspirarse, primero en las salidas, comenta que sus salidas pues son espectaculares y siempre se ha fijado en ellas, además hace especial hincapié en las salidas que tenía en la escudería Ferrari, pero bueno, más allá de la escudería Ferrari, Alonso siempre ha hecho salidas espectaculares. Hay algunas con Renault que son inmensas, pero que comenta que siempre se ha fijado mucho en esas salidas porque eran como de videojuego, y luego además también en esa devenir de la conversación acaba diciendo que podría ser el único que compitiera realmente frente a Max Verstappen, y eso que incluso tiene pues la edad que tiene, que ya lo sabemos, lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero la edad es solo un número, y sobre esto vamos a venir después a un elogio que hay siguiente, pero las palabras de Theo Pourchaire eran las siguientes. Alonso inspired me a lot for the race starts and the overtake. I really like the way, when he was especially when he was with Ferrari, great starts, and then he overtakes like one car, two cars. He goes right, left, and he's like playing with the other drivers. And that's what my manager told me. Look at Alonso. When you do the race starts, you feel like you are in a video game. You just enjoy and you just play with the others. He's great at it. Still good. 42 years old. Still killing it. And he's got a few more years left. Yeah, stick him in a Red Bull, mate, and he'll win a championship. I think for sure he can challenge Max. Pero como decimos, no es el único elogio que ha recibido Fernando Alonso, porque otro elogio que recibe es de Zak Brown, el CEO del equipo McLaren, que por supuesto también estuvo junto a Fernando Alonso en los últimos años de Fernando con McLaren. No recuerdo bien el año justo de que llega Zak Brown, pero seguro 2018 está, y diría que 2017 también ya está como CEO. Creo que en 2015 todavía no estaba, eso seguro, pero bueno, que al final Zak Brown, que ya sabemos que ha sido quien también ha conseguido un lavado de cara por parte de... sí, 2017 está seguro. Ha sido quien ha conseguido un lavado de cara de McLaren en estos últimos años. Ha construido, y le ha costado, porque ha costado varios años, porque llegó un McLaren muy, muy mal en Fórmula 1, pero ha conseguido darle un lavado de cara, conseguir instalaciones que son mejores. No llegan al nivel todavía de Ferrari, Red Bull y Mercedes, pero sí que ha conseguido evolucionar, y ya hemos visto el gran salto adelante que ha dado. Llegó en esos últimos años de Fernando y consiguió estar con él. Tiene muy buena relación con los dos pilotos españoles, porque la tuvo con Fernando y la tuvo inmensa, era espectacular la relación que tenía con Carlos Sainz, y hablando acerca de Fernando Alonso, pues siempre le defendió muchísimo, ¿no? Entonces, al respecto sobre esto, ahora le ha elogiado nuevamente y ha dicho que además ha sido espectacular volver a ver a un Alonso tan bueno, tan rápido, demostrar su verdadero nivel, porque no lo había quizá podido demostrar incluso con ellos mismos, no lo habría podido demostrar en McLaren por el coche que tenía, demostrar ese nivel ahora nuevamente. Las palabras del CEO del equipo McLaren son las siguientes: fue fantástico ver a nuestro expiloto y 2 veces campeón del mundo, Fernando Alonso, demostrar que a los 42 años la edad no es una barrera para tener éxito, logrando 6 podios en las 8 primeras carreras y 8 podios en el resto de la temporada.
Además de todo esto, cerramos ya el capítulo por parte de Aston Martin, Alonso y demás, que nos hemos extendido bastante en el día de hoy, y tenemos que seguir hablando de unas palabras de Zak Brown que ha dado al medio de Race. Zak Brown ha hablado acerca del futuro de Lando Norris. Sabemos que para 2024 tiene contrato y para 2025, así que en ese sentido tranquilidad, va a cumplir su contrato sin lugar a dudas, pero siempre su futuro está relacionado con otros equipos. Siempre se habla sobre todo de Red Bull, sobre todo que sería el equipo que más interés tendría por hacerse con sus servicios. Y además, recientemente se habló de la posibilidad de que Ferrari estuviera interesado también en él. Siempre también se ha hablado un poco al respecto sobre que podría ser el sustituto de Lewis Hamilton en Mercedes. En definitiva, sabemos que Norris es uno de los pilotos más cotizados de la parrilla, y esto lo sabe Zak Brown, diciendo que todos los equipos de la parrilla quieren hacerse con los servicios de Norris. Los entiende perfectamente porque él mismo lo tiene y dice que es uno de los mejores pilotos que hay ahora mismo en la parrilla de Fórmula 1, y además sabe que lo va a tener bastante complicado para conseguir que renueve más allá del actual contrato. Independientemente de ello, juegan con una carta mejor que lo que tenían anteriormente. Si esta negociación hubiera tenido que hacerse a principios de 2023, cree que no habrían podido por el hecho de la gran mejora que ha dado McLaren en esta temporada. Ahora cuentan con una carta, como decimos, de por sí estamos mejor ahora mismo que en cualquier otro momento de los 5 años que lleva ya Norris en McLaren, pero además también puedes jugar la carta de hemos visto lo que hemos conseguido mejorar aquí, sabes el trabajo que podemos llegar a hacer aquí, quédate que aquí lo vamos a hacer bien. Eso es lo que comenta Zak Brown. Estas son en palabras que da el medio de Race y desde luego que es así. Primero de todo habla acerca de los equipos que lo quieren, pero vamos, los 9 restantes equipos, aparte de McLaren, sin lugar a dudas querrían hacerse con los servicios de Lando Norris si tuvieran la posibilidad. No dudarían ni un segundo, tanto en Red Bull, y ellos lo han dicho públicamente, pero seguro que Mercedes, y ahora veremos también lo que dice Zak Brown con respecto a Mercedes. Ferrari ya lo han dicho en varias ocasiones, que es un interés que podrían tener ahí. Aston Martin también podría estar interesado, Alpine sin lugar a dudas, y es que si seguimos bajando, pues por supuesto Alfa Tauri no cabe decir nada, pero bueno, Alfa Tauri sí que antes de Alfa Tauri iría Red Bull, por supuesto, Haas, Williams, Alfa Romeo, Sauber, cualquier equipo de estos estaría interesado. Entonces, las palabras que decía Zak Brown al medio de Race eran las siguientes: es un piloto que todo el mundo quiere en el pit lane. ¿Cuánto le quedaría a Lewis? ¿Qué va a hacer Mercedes después de él? Pues veis, ahí vemos ya que incluso ellos tienen ese pensamiento. También dice cuánto le queda a Sergio en Red Bull. Así que, hablando acerca de eso, dice, así que seguro creo que los 3 grandes, refiriéndose a Mercedes, Red Bull y Ferrari, así que seguro que los otros 3 grandes equipos no tienen visibilidad sobre la alineación de pilotos más allá de 2025, y creo que con su rendimiento Lando sería el primero de la lista para ellos. Así que eso es lo que dice, que además, como digo, juega con esa carta de si hubiéramos seguido por el camino que llevábamos a principio de año, no habría ni siquiera él querido conducir aquí. Que incluso esto a principios de año se empezó a hablar bastante, incluso había una cláusula en su contrato que si McLaren no quedaba quinto o mejor en el Mundial de Constructores, podría haberse marchado Norris, pero bueno, al final consiguieron quedar ahí, no se puede marchar por esa cláusula, e independientemente de ello, luego estamos en el debate que siempre comentamos. ¿Norris se va a querer ir ahora mismo de McLaren? Porque quizá el único equipo al que ahora mismo sí que creo que se podría llegar a ir es Mercedes, pero más allá de ahí te vas a marchar de McLaren donde tú eres la estrella y eres el primer piloto. Me refiero, porque a principios de año sí que hablábamos de que, oye, a Red Bull se iría con los ojos cerrados, por supuesto, por mucho que seas segundo piloto de Verstappen, pero con la buena relación que tiene con Max y demás, pues bueno, podría intentarlo. Pero ahora mismo no te merece la pena ser segundo piloto de Red Bull. Tampoco te merece la pena irte a Ferrari salvo que Ferrari sea un seguro de vida que se convierta en estos próximos años, pero independientemente de ellos también siempre tienen prioridad con Leclerc. Irte a Mercedes, seguramente en los primeros grandes premios tendrían prioridad con Russell porque ha sido su piloto, pero no tienen esa devoción por Russell como la tienen, por ejemplo, con Leclerc, y que es normal que Ferrari la tengan con Charles. Entonces yo creo que Mercedes sería esa única opción. E independientemente tampoco es nada seguro más allá de McLaren. Tal y en la posición en la que está McLaren ahora mismo, yo creo que tienen una buena carta para jugar con él para su renovación. Veremos qué es lo que ocurre en este sentido, pero esas eran las palabras que decía Zak Brown.
Otra persona que no tiene seguro su futuro y siempre más o menos parecía que nos indicaban que renovaría, pero ahora no está nada claro porque él mismo tampoco lo afirma, es Adrian Newey. Muchos han hablado esta temporada acerca de Adrian Newey, posibilidad de que se marche de Red Bull. Él mismo ha hablado al respecto sobre que le gustaría haber estado con Fernando Alonso y que bueno, que todavía se podría llegar a dar. Eso mismo lo ha llegado a comentar él. El propio asturiano también ha dicho más o menos lo mismo. Se ha hablado mucho al respecto sobre el futuro de Adrian Newey y es normal porque al concluir 2024 no tiene contrato. Siempre ha parecido realmente aún así que iba a renovar con Red Bull. Es más, desde el equipo nos dijeron que ellos estaban seguros, estaban muy confiados de que habría renovación. Esto lo dijo tanto Horner como Helmut Marko. Pero ahora Adrian Newey, participando en el podcast Fórmula for Success, no lo deja claro. Dice que realmente salir de Red Bull sería como abandonar a tu familia, por supuesto, y que no se lo plantea seguro, pero que nunca puedes decir nunca, y que él todavía quiere seguir en Fórmula 1. Esto es importante recalcarlo porque al final lleva muchos años ya en Fórmula 1, tiene una edad ya avanzada, quizá podría decidir marcharse, pero él se ve bien, él se ve cómodo, sigue trabajando, sigue gustándole lo que hace, quiere seguir en Fórmula 1. Mientras siga siendo exitoso, por supuesto, pues obviamente no se lo va a plantear al final. Entonces, entre ello y lleva 17 años en Red Bull, quizá podría mirar una forma de salir de ahí. ¿Dónde? Ahí está también otra vez el punto. Es que Red Bull la verdad que es el mejor sitio para Adrian Newey para estar por muchas otras cosas. En este podcast de Fórmula for Success hablan nuevamente acerca de Ferrari, que ya las opciones de Ferrari os las hemos comentado en muchas ocasiones. Él lo menciona, ha habido 3 opciones, sobre todo la más reciente fue 2014, donde incluso llegó a estar en Maranello. Pero ¿por qué no se va a Ferrari? Pues bueno, en su intervención en el podcast lo llega a decir también el hecho de que en Ferrari tienes unas virtudes que para empezar es como si estuvieras en la selección italiana, y todos los logros van a ser inmensos y te van a elogiar y te van a idolatrar y es impresionante, ¿no? En ese sentido no hay ningún otro equipo. Pero en Ferrari también hay una presión añadida por todo eso y que ahora mismo no está en una posición, dice Adrian Newey, para querer esa presión, que está muy cómodo en Red Bull sin esa presión añadida simplemente por por ser tifosi. Además de todo esto, yo os añadiría una cosa y es el hecho de que a Adrian Newey se le da el valor por ser Adrian Newey. Pero si estuviera en Ferrari se le daría ese valor. Quiero decir, todo el mundo le da el valor de que Red Bull está donde está por ser Adrian Newey. Se lo darías a Ferrari. ¿Quién le da el valor a Ferrari, a su director técnico, cuando en 2022 empezaron el año siendo el mejor equipo? Por supuesto, luego acaban como acaban, pero ¿quién le dio el valor? Nadie. Nadie habló de ese director técnico. Por eso digo que en ese sentido creo que a Adrian Newey para él mismo le viene mucho mejor estar en Red Bull. Quizá le viene mucho mejor en ese último sentido casi cualquier otro equipo que no sea Ferrari, porque Ferrari es eso. Ferrari, los logros son Ferrari y como mucho los pilotos. En el caso de, Ross Brown sí que es verdad que se hablaba bastante, pero yo creo que ya por la longevidad que hubo también lo que duró todo eso. Pero más allá de ahí, yo creo que no tendría ese reconocimiento que sí que tiene en Red Bull y que quizá en otros equipos también incluso podría llegar a tener. Luego ya habla acerca de Ferrari, como digo, habla acerca de ese futuro y sus palabras textuales son las siguientes. En Red Bull he disfrutado desde el principio. Es un equipo en el que he estado muy involucrado en la configuración de la parte de la ingeniería, así que me siento cómodo allí. Claro, además ha sido el equipo donde más galones le han dado, pero donde más cómodo se ha sentido. Le han dado toda la responsabilidad, ha rendido, pues desde luego que por supuesto está cómodo. Sabemos el uno el otro cómo funcionamos. Cambiar de equipo ahora sería como dejar tu familia. Sin embargo, así es como veo a Red Bull ahora. Pero no estoy diciendo que nunca cambiaría. Nunca se debe decir eso. Así que vemos que deja la puerta entreabierta a una posible salida del equipo Red Bull. Sigue siendo bastante complejo, sigue siendo bastante alejada esa posibilidad. Pero bueno, él incluso llega a abrir esa puerta de nunca digas nunca. Y para finalizar, vamos a ver las palabras que ha dado Stefano Domenicali. Son bastante interesantes, sobre todo por el puesto el que tiene Domenicali y las palabras que dice, porque Stefano Domenicali es el CEO de la Fórmula 1 ahora mismo por parte de Liberty Media y lo que comenta el italiano es que quiere ver a Ferrari ganar. Lo que dice es que no puede comentar nada, dice textualmente, pero espera que ganen lo antes posible. Eso ha dicho el CEO de la Fórmula 1 y desde luego que ha generado esa revuelta, ¿no? Por el hecho de si podrían meter mano con la intención de que Ferrari esté en una posición mejor, una posición más privilegiada y que por lo menos en la posibilidad de pelearle frente a Red Bull.
Independientemente de ello, también os digo que es normal que Domenicali quiera ver a Ferrari ganar, porque es que por mucho que sea CEO de Fórmula 1 tenemos que recordar primero que Domenicali es italiano, que bueno, eso es un factor importante, y segundo, que es que fue el jefe del equipo Ferrari. Y fue jefe de equipo Ferrari en un año con Fernando Alonso, por ejemplo. Quiero decir, es una persona que proviene de la escudería, pues es el luego que los quiere ver ganar. E independientemente de ello, es que cualquiera quiere ver ganar a Ferrari, me refiero ahora mismo en este punto de que Red Bull está tan superior. Cualquiera quiere ver ganar a cualquier otro equipo, por lo menos que compitan frente a Red Bull. Así que son extrañas por el cargo en el que lo tiene, quizá no las debería de decir, pero son completamente entendibles. Las palabras textuales que decía Stefano Domenicali, que los recoge Fórmula Pasión, son las siguientes: quiero un Ferrari ganador lo antes posible. Hoy la competición es diferente y está mucho más igualada, pero por respeto no me corresponde comentar la situación en Maranello, pero espero que lo antes posible sin lugar a dudas. Así que eso es lo que dice, lo que digo, es entendible. Es comprensible por ser italiano, por venir de Ferrari y que en sí cualquier aficionado, bueno, y cualquier aficionado quiere que gane Ferrari independientemente de la situación en la que se encuentra ahora mismo la Fórmula 1, porque Ferrari es Ferrari, por supuesto, pero más con la situación en la que nos encontramos, el dominio aplastante de Red Bull. Pero sí que es curioso las palabras que las diga en ese sentido el CEO de la Fórmula 1. Pero bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.